pasé de ser la madre que gritaba por todo, que se ponía histérica literalmente por todo, que intentaba controlar todo lo que había a su alrededor porque era incapaz de gestionar y controlar sus emociones internas, a ser una madre que acompaña, que acompaña en la gestión emocional a su hijo y el autodescubrimiento de él mismo. No sabía lo que era el coaching hasta un mes antes de entrar por la puerta de Darte. Y es que, bueno, pues tras 10 años trabajando en un gabinete pedagógico, el COVID se llevó a aquel proyecto y se acabaron las extraescolares que yo impartía también en los colegios, porque fui instructora de abaco japonés durante 10 años. Y entonces tuve que reinventarme, buscarme un poco las mañas, como solía decir mi abuelo, y me puse a buscar respuestas. Terminé en una entrevista para la UNIR, en la que no me cogieron porque me faltaba saber algo de coaching. Y yo dije, wow, ¿eso qué es? Tenía una compañera en la entrevista que hablaba de que era coach, de cómo trabajaba con las personas, de cómo gestionaba el liderazgo y las habilidades de esas personas, y me llamó mucho la atención. Así que saqué a mi parte digital, me hice una lista de las mejores escuelas y tenía claro que Darte era la que representaba mis valores humanos. Y así es como llegué a Darte y cómo le di forma a toda esa evolución como madre que sufrí durante el máster y el año y medio que ya tenía mi hijo. Entonces te encuentras con las ciertas reticencias de lo habitual que se suele hacer en los colegios. Así que ha sido una transformación maravillosa. Me he conocido a mí misma, he conectado con mi esencia y he descubierto mi valor único como María Alda, mujer, madre, para ser quien quiero ser y la madre que quiero ser. La verdad es que los primeros módulos, como primero tuvimos a Enrique, luego tuvimos a Celia y ya empezamos a conocer qué era la programación neurolingüística, a mí me pareció fascinante, ¿no? El darme cuenta de que dependía del observador, de que dependía de esos registros que tenemos en la cabeza, esas experiencias, y yo creo que fue un amor a primera vista. Y de hecho mi tutora, que era Celia, le dije, Celia, yo quiero hacer el máster, quiero hacer el trainer, lo quiero todo. Sí que es cierto que mi pareja lo vive el día a día. El otro día, cuando terminamos la última clase del trainer, le decía, es que esto es una filosofía de vida. Es que veo, siento, percibo las cosas, ¿no? Y empezábamos a hilarlas con esas 9 creencias de la sabiduría y mi marido me miraba y me decía, wow, es que ya era hora, ¿no? Llevo 14 años con él y me decía, es que él lo está disfrutando porque ve que he encontrado mi sitio, ¿no? Qué bueno. Y mi marido está muy, muy metido en todo esto, de vez en cuando incluso utiliza pues palabras típicas del argot Sí, ¿no? no laboral, como digo yo. Y por ejemplo, mis padres sí que es verdad que también les noto que mi relación con ellos ha cambiado, porque también la forma en la que yo la veo ha cambiado. Mi madre está empezando a usar el uso sistemático de la negación. Ese tesoro. En general, bien, sí que es cierto que a veces, por la propia curiosidad que también he abierto en mí, cuando hago alguna pregunta a alguien de mi entorno, suele haber una mirada de ¿ya estás otra vez? ¿No? Y mi cuñada, que me perdone, María, perdóname, pero es verdad que ella una vez me dijo, a mí no me hagas esas cosas, ¿eh? A mí no me hagas coaching aquí, por favor. Y claro, a veces pues necesito decir, a ver, que no, que es simple curiosidad, que me interesa saberlo, no te estoy juzgando, ¿no? Y es que a veces pienso, pues eso, que tendemos a creer que nos están juzgando, y en mi caso es curiosidad. Su manera también de comunicarse es distinta. Es mucho más específico y tiene 4 años. De hecho, el otro día le llevamos al logopedia y nos dijo, es que tiene muchísimo vocabulario, más de lo normal. Y claro, yo intento que él sea específico cuando me dice esto o aquello, ¿no? Y intento que también comprenda lo que son las emociones, que lo involucre con su lenguaje y evidentemente disfruto muchísimo más de él. Disfruto muchísimo, mucho. Es como ese enamoramiento que te dicen cuando nacen, que te venden la película de ¡oh, el amor tiene que ser inmenso! instantáneo, ¿no? No, pues yo lo siento ahora. O sea, ahora siento ese amor profundo, esa admiración por el ser que es, no por lo que hace, sino por el simple hecho de ser. Y eso me lo he permitido por hacer este trabajo. Muchas vienen con un sentimiento de culpabilidad grande, que la verdad es que la mayoría vienen y me dicen,
wow, es que me he hecho un montón de cursos de disciplina positiva, me he comprado libros y es que no lo consigo. Yo les digo, ya, pero es que ¿dónde estás poniendo el foco? Estás poniendo el foco fuera. Estás poniendo el foco en la conducta de tu hijo. Y no hablamos de conducta de tu hijo, es cómo yo veo la conducta, ¿no? Porque al final en pedagogía siempre se suele decir, esto es una conducta esperable no deseada para un adulto. Ergo, es el foco. Son las gafas con las que lo estoy mirando. ¿Puedes explicar un poco, porque yo tengo curiosidad, qué es esto de la parentalidad generativa que ahora estás ligándote mucho a ella? Pues parte un poco de esa otra rama de la PNL de tercera generación, en la que, bueno, pues también entra un poco la física cuántica, energías, epigenética, y también es esa filosofía de, es que para yo poder estar en un estado óptimo en el que yo acompañara a mi hijo, necesito estar conectado conmigo, con mi esencia, que eso quiere decir estar trabajado. Yo, como siempre digo, mira, a mis clientes cuando les hablo de vamos a bajar a la parte transpersonal, digo, mira, tú esto te lo puedes llevar como quieras, a la filosofía, a las energías o a un misticismo, lo que quieras, pero al final es siempre lo mismo y es conectar realmente con esa parte de, vale, ¿a qué he venido yo a este mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué necesita el mundo de mí y qué necesito yo del mundo, ¿no? Entonces es trabajar esa parte de, vale, voy a ejercer mi parentalidad de una forma conectada, teniendo en cuenta pues toda mi historia epigenética, toda la parte de la física cuántica que nos aporta una perspectiva mucho más amplia del observador, ¿verdad? Que lo estuvimos hablando también en el trainer, y para mí fue un mundo de infinitas posibilidades, igual que al final es la PNL, un mundo de infinitas posibilidades. Y esa es una cosa que me he permitido hacer, cogerme la maleta una vez al mes, irme 5 días a cuerpo de reina. Dice mi madre, pero hija, ¿tú te vas a estudiar? Digo, mamá, yo me voy 2 días a estudiar y 3 a descansar. Claro que sí. Y me lo he permitido por ese currazo que llevo de este año y medio, conmigo misma y mi relación también de pareja.